Buenos días a todos. Les damos la bienvenida al webinar del día de hoy. Vamos a estar iniciando aproximadamente 5 minutos mientras les damos tiempo a todos nuestros asistentes del día de hoy a poder ingresar a la plataforma. Bueno, buenos días a todos nuevamente. Damos inicio a nuestra sesión webinar del día de hoy. El tema que vamos a tratar en la sesión de hoy es actualización de los impactos del COVID-19 en la información financiera de su compañía. Esta es la tercera entrega de las sesiones que venimos haciendo con respecto a este tema. Es importante para todos ustedes que conozcan que vamos a tener una cuarta entrega en el mes de diciembre para que preparen sus agendas y digamos que den por cerrado el ciclo de la actualización contable en sentido de la afectación que está teniendo por el tema del COVID-19. Les damos la bienvenida a todos. Es un gusto que nos acompañen y que pues hayan tenido la oportunidad de tener esta sesión con nosotros el día de hoy.
Le damos la bienvenida también a nuestros expositores. Eliana Rodríguez, nuestra socia de aseguramiento, va a iniciar nuestra presentación. Bienvenida, Eliana. Andrea González, gerente de auditoría, y Oscar Arenas, gerente de auditoría también, nos van a estar acompañando también en la sesión del día de hoy. Bienvenidos a los tres. Para la sesión del día de hoy, vamos a utilizar la metodología de recolectar las preguntas que salgan de nuestros clientes. Para esto van a tener acceso al correo a staff@staff.com.co. Les agradecemos tomar nota del correo electrónico. Aquí, para el caso de nuestros clientes, vamos a estar muy atentos a las preguntas que de pronto puedan surgir derivados de los contenidos que revisemos el día de hoy. Les agradecemos a nuestros clientes hacernos llegar, por favor, su nombre, cargo y de la empresa que nos están contactando para poder tener un poco de contexto de la compañía y poderles dar una información más precisa y pues enfocada hacia el sector en donde ustedes se desenvuelven. Entonces, les recuerdo el correo a staff@staff.com.co. Para el acceso a las memorias del webinar, vamos a contar con dos metodologías. La primera es el código QR, que en este momento está publicado. Para las personas que tengan en sus celulares, en sus teléfonos móviles, la opción del código QR, solo es que lo acerquen un momento a sus pantallas y ahí les va a desplegar a través del código una encuesta de satisfacción que les agradecemos tener presente para al finalizar la sesión, darnos envío o pues digamos que resuelta la encuesta y de esta forma nosotros poderlos incluir en las bases de datos de envío de memorias de esta sesión. Para las personas que de pronto no cuenten por alguna razón con la aplicación de QR, igual les va a llegar un link al correo al cual se hicieron inscripción y pues digamos que va a tener básicamente la misma metodología, una encuesta en donde les agradecemos diligenciar qué tan a gusto estuvieron con esta sesión, qué tan útil fue para el desarrollo de su actividad y también vamos a hacer o tener la posibilidad de que a través de este link nos hagan saber si están interesados en nuestros próximos webinars. Entonces, al finalizar el evento también nuestro último expositor les va a dar unos minutos para que si en este momento no alcanzaron a tomar pantalla de nuestro código QR, al finalizar pues tengan la oportunidad de hacerlo nuevamente. Para el mes de noviembre, como lo habíamos anticipado en otras sesiones, vamos a tener otros dos webinars. El 18 de noviembre vamos a tener una actualización tributaria sobre procesos de devolución o compensación. Un tema que ha sido de bastante solicitud de parte de nuestros clientes, entonces decidimos hacer una sesión focalizada solamente a este tema con especialistas tributaristas que pues nos van a dar un gran, digamos que explicación y contexto de lo que ha sido todo el tema en estos últimos tiempos de devoluciones y compensaciones. Para el 24 de noviembre vamos a desarrollar la sesión de perspectivas económicas 2020. Para esta sesión vamos a contar con nuestro especialista en temas económicos del Grupo Bolívar, Andrés Lange, quien va a ser nuestro invitado especial del día de ese día. Les agradecemos si están interesados en esto, pues en alguno de estos dos eventos, nos lo hagan saber a través de nuestra encuesta y allí pues empezar a tener ya un cupo reservado para estas sesiones. Entonces les recuerdo, 18 de noviembre y 24 de noviembre van a ser nuestras próximas conferencias. Les recordamos que el propósito de este webinar es de carácter informativo. Las opiniones que aquí expresamos pertenecen exclusivamente a los expositores que ocupan los espacios destinados a este fin por nuestra firma. Nada de lo que se exponga o se responda podrá ser considerada asesoría contable, legal, tributaria o financiera, pues cada caso requiere un estudio y discusión previa y no se refiere a ningún asunto particular de nuestros clientes en cumplimiento con nuestros protocolos de confidencialidad. Entonces, recordándoles este último tema, les damos la bienvenida a nuestros expositores. Eliana, bienvenida y te doy el paso para que continúes con nuestra sesión del día de hoy. Muchas gracias a todos por acompañarnos.
Aló, bueno, buenos días. Continuando, vuelvo y los saludo. Qué pena con ustedes. Tuve aquí un pequeño inconveniente técnico, pero continuando con el ciclo de conferencias que ya desde hace unos meses hasta ha querido entregar a nuestros clientes con unas actualizaciones cortas de diferentes temas que le permitan mantener sus conocimientos y que de alguna manera no interrumpa esas labores diarias. Hoy tenemos nuestra tercera sesión. A manera de resumen, aquí les recordamos cuáles han sido nuestras dos primeras sesiones, donde ya hablamos de reconocimiento de ingreso, instrumentos financieros, propiedad planta de equipo, propiedades de inversión, arrendamientos, inventarios. El día de hoy vamos a estar hablando de operaciones conjuntas e inversiones en asociadas, intangibles. Vamos a iniciar a hablar del impuesto diferido, que esté por ser un tema denso, ¿sí? Que realmente genera algunos inconvenientes en la comprensión y en la aplicación por parte de nosotros los profesionales contables, pues los hemos dividido en dos partes, hoy lo vamos a iniciar y terminaremos con activos y pasivos contingentes. Como decía ahora, al iniciar esta sesión, vamos a tener una última sesión por el año 2020, donde vamos a hablar de todos esos procesos tendientes al cierre de estados financieros de este año, todas esas actividades que hay que empezar a hacer para garantizar que nuestro cierre no se vuelva traumático y que tengamos en cuenta para que todas esas cifras que nosotros como contadores o como representantes legales vamos a certificar, pues estén efectivamente soportadas y sean lo más razonable posibles y les brinden a todos los usuarios de esa información una información fidedigna. Entonces, empecemos el día de hoy. Vamos a hablar conmigo, vamos a hablar del tema de inversiones en asociadas y acuerdos conjuntos. ¿Sí? Este es uno de los temas que yo creo que todos nuestros clientes utilizan y es uno de los que más genera confusión. Realmente no porque la norma sea confusa ni sea difícil de aplicar, sino que siempre nos vamos a enfrentar ante una pregunta antes de cualquier registro contable y reconocimiento. ¿Y esto es una inversión, es un negocio o es una operación conjunta? Entonces, para eso empecemos. Y empecemos hablando de unos conceptos básicos. Y aquí quiero centrarme en los conceptos de control de los cuales habla la norma internacional, porque podemos encontrar conceptos de control frente a las supersociedades, frente a la superfinanciera, frente al Código de Comercio colombiano, ¿sí? Pero pues efectivamente, como la norma, la NIF, nos está hablando de efectos de control, ella también se encarga de definirlos. Quise traer estos conceptos porque somos los que vamos a tratar, de los cuales vamos a hablar a lo largo de esta exposición y de los cuales ustedes se van a encontrar siempre en cualquier discusión frente a la contabilización de alguno de estos elementos. Y los he sacado de la norma precisamente. El primero es el poder. Y esto lo encontré en el apéndice de la NIF 11, que habla de acuerdos conjuntos. ¿Por qué poder? Porque precisamente poder es, y aquí vamos a hablar de qué tanto poder ejerce una organización frente a otra. Entonces, quiero que tengamos claro cuál es el concepto de poder para la NIF. La voy a leer textualmente y es el poder, es tener poder sobre una participación, es cuando una inversión tiene derechos existentes que den al inversor la capacidad presente de dirigir las actividades relevantes. ¿Sí? Suena algo confuso, pero yo creo que a la medida que vamos resolviendo esta exposición, lo vamos a ir entendiendo un poco más. Pero finalmente es poder. ¿Qué tanto poder tiene una compañía controlante sobre otra? En cuanto a sus decisiones, no solamente financieras, sino administrativas y de todas aquellas operaciones que se consideran vitales para esa organización. ¿Listo? Otro de los temas que quise traer acá es qué es control. Y este control lo vi en la NIF 10 de estados financieros consolidados. Y da varios criterios para determinar que una compañía tiene control sobre otra. Aquí traje los tres. Ahí les dejé señalados los párrafos sobre los cuales, o en los cuales encontramos el detalle de la discriminación de estos conceptos que me parecen importantes que ustedes lo puedan estudiar cada vez que se encuentren ante una duda de determinar si una compañía controla o no a la otra. Entonces, que exista poder sobre la participada. Fíjense que esta palabra poder se vuelve muy importante. Que exista exposición o derecho a rendimientos variables procedentes de su implicación en la participada. Que exista la capacidad de utilizar su poder sobre la participada para influir en el importe de los rendimientos del inversor. Fíjense que, como dije, poder es importante y fíjense que aquí básicamente es que yo tenga todo el control, todo el derecho y toda la potestad de dirigir a otra compañía, no solamente a sus operaciones, perdón, sino al destino de sus rendimientos. Continuemos.
Otro de los conceptos de los cuales habla toda nuestra norma y de la cual vamos a hablar constantemente es el concepto de influencia significativa. Y nuevamente lo tomé de la definición que nos da la NIC 28. Entonces, influencia significativa, lo voy a leer porque esto es textual y pues así lo tenemos que entender. La existencia de la influencia significativa por una entidad se pone en evidencia habitualmente a través de uno o varios de los siguientes elementos. Esta norma los lista y aquí es donde tenemos que tenerlos bastante en cuenta. Representación en el Consejo de Administración, órgano equivalente a dirección de la entidad participada. Es decir, cuando yo tengo una participación en la junta directiva, no sé, pueden haber otros órganos de administración que no sean la junta directiva, pero donde yo pueda participar y no solamente como esa persona que escucha, sino que también tiene voto en las decisiones que allí se toman. Participar en los procesos de fijación de políticas, entre los que se incluye la participación en las decisiones sobre dividendos, otras decisiones. Y fíjense que aquí hay una palabra interesante y es participación, no decisión. O sea, yo participo en cómo se toman esas decisiones, pero no únicamente con mi participación se toma la decisión, sino que de por sí existe la participación de otros terceros ajenos a mí. La existencia de transacciones de importancia relativa entre la entidad y la participada, intercambio de personal directivo, y aquí muchas veces vemos que el gerente financiero de una compañía es el gerente financiero de otro, me los intercambio, y así con cargos estratégicos que también pueden sugerir la existencia de una influencia significativa dentro de la organización, y el suministro de información técnica esencial para el desarrollo de las operaciones de cada una de estas compañías. Entonces, fíjense que la norma trae todos estos conceptos y si quisiéramos detallar, pues la norma me trae muchísimos más. Y estos conceptos son claves para siempre enfrentarnos a la pregunta que nosotros como contadores nos hacemos. ¿Y esto cómo lo registro? ¿Esto es una inversión en asociada? ¿Esto es un acuerdo conjunto? Y si es un acuerdo conjunto, ¿qué es? ¿Es un negocio? ¿Es un negocio conjunto o es una operación conjunta? Me faltaba una definición que también me parece importante, que es el control conjunto, que también nos lo trae la NIF, y es el acuerdo contractual, aquí otra palabra clave, acuerdo, ¿sí? Para compartir el control sobre una actividad económica. Y se da únicamente cuando las decisiones estratégicas, tanto financieras como operativas de dicha actividad, requieren el consentimiento unánime de las partes que están compartiendo el control. Y aquí cuando es conjunto, de por sí ya sabemos que es más de uno, ¿sí? Y control es porque se necesita la decisión de más de una persona para poder tomar las decisiones en una organización. Ahora sí, continuamos. Aquí quise traer como ayuda, y esto realmente es una ayuda, no es una regla, porque ustedes saben que las NIF no están basadas en reglas, de cómo determinar si yo como contador o como administración de una organización debo catalogar las compañías como subsidiaria, asociada o como la realización de un acuerdo conjunto. Entonces, creo que subsidiaria es el término que todos más manejamos porque pues fue parte de nuestra formación como profesionales y porque básicamente aquí siempre hemos tenido en nuestra cabeza, en nuestro consciente colectivo, por un conocimiento general que cuando yo tengo más del 50% de la participación en una organización, pues de por sí ya soy su matriz y se me volvió una subsidiaria y tengo que hacer la consolidación de estados financieros. Sin embargo, esto no es una regla y esto hay que mirarlo con mucho más al detalle. Van a ver que estas normas nos dicen, no nos dan reglas, pero este es un primer tip para empezar a ver cómo yo como contador hago esta contabilización. ¿Por qué? Porque yo perfectamente puedo tener más del 50% de la participación accionaria de una organización y sin embargo tener una participación muchísimo menor en la toma de decisiones de la misma. Para eso hay formas asociativas que determinan o dejan claras esas reglas del juego, por decir de alguna manera, en cada una de las compañías. Una asociada. Una asociada es cuando yo considero que tengo una influencia significativa. Y aquí, primer tip, esto vuelvo, insisto, no es una regla, es cuando yo puedo tener entre el 20 y el 50% de la participación accionaria y entonces puedo decir que ya tengo una influencia significativa en el sentido que mi decisión ante esta otra organización pues va a pesar para la toma total de una decisión. Igual, puede que yo inclusive tenga el 20% en el total de la participación accionaria, pero resulta que por un
por una decisión y unos acuerdos internos de la compañía, puedo tener el 100% de la decisión y entonces ahí ya no sería una influencia significativa y estaríamos hablando ante una situación diferente. Por eso estos son los primeros tips para tratar de encaminar esa pregunta hacia dónde la debo llegar. Y por último tenemos acuerdos conjuntos, donde ya dijimos de qué se trataba un control conjunto, donde hay más de 2 personas que toman las decisiones mediante un acuerdo. Y este acuerdo, esta palabra también se vuelve importante porque es precisamente donde se han puesto las reglas claras del juego para el manejo de este negocio, de esta operación. Y dependiendo si este acuerdo es un negocio o es una operación conjunta, tendrán maneras diferentes de contabilizar. ¿Listo? Entonces, vuelvo y digo, estos son los primeros elementos que me van indicando cómo debo hacer el registro, cómo debo reflejar esto en mis estados financieros y me dan dando ideas claras. Continuemos. Entonces, hablemos de las inversiones en subsidiarias, que como dije, es la que en nuestra consciente colectivo tenemos más claro de alguna manera, porque siempre se nos ha vendido que si tengo más del 50% de la participación de una compañera, ya es mi subsidiaria, esto bajo las reglas del Código de Comercio. Y las NIF, en la NIF 10, cuando estoy hablando de NIF para compañías que utilizan las NIF plenas o la sección 9 para las compañías que utilizan las NIF pymes, hablan de todo lo relacionado con la consolidación de estados financieros. Porque pues en este caso yo tendré, como es una de las compañías sobre las cuales tengo un control, cuando hablo de mis estados financieros consolidados, tendré que hacer la consolidación de acuerdo a la participación de estas compañías dentro de mis estados financieros. Cuando estoy hablando de estados financieros individuales, pues tendré que reflejarlo de otra manera. Inversiones en asociadas y negocios conjuntos. Esto lo pueden ver más al detalle en la NIT plenas, en la NIT 28 y en las NIT para pymes en la sección 14. Entonces, como ya dijimos, una sociedad es una entidad en la que el inversor posee influencia significativa. Entonces, siempre acuérdense, influencia significativa, no control. Y no es un dependiente ni constituye una participación en un negocio conjunto. Aquí, ¿cómo hacemos? Ya lo vamos a ver un poquito más adelante, pero vamos a utilizar el método de participación patrimonial. Aquí se los traigo. ¿Qué es el método de participación patrimonial? ¿Sí? ¿O cómo hago yo para reconocer esas inversiones en asociadas y negocios conjuntos? ¿Sí? Yo tengo un momento inicial donde lo debo reconocer. ¿Cómo lo reconozco? Al costo. Al costo. Y posteriormente al importe en los libros se incrementará o se disminuirá para reconocer la parte de la inversión en el resultado del periodo. Y aquí es donde todos los contadores, entonces ya sabemos cómo hacer el cálculo de la participación patrimonial, mi inversión se aumenta si la compañía tuvo unos aumentos en el patrimonio o por el aumento en el resultado del año, o todo lo contrario, se disminuye si por alguna razón tuve un decrecimiento del patrimonio y o una pérdida del periodo del año. ¿Sí? Entonces, nuestra inversión va creciendo, se va disminuyendo dependiendo a los resultados de mi inversión en asociadas o de mi negocio conjunto. Ese es lo que nosotros tradicionalmente y sin hacer el ejercicio contable aquí con números es lo que conocemos como el método de participación patrimonial. Aquí importante, cada vez que tengo una inversión en una sociedad y negocio conjunto que se ha ido sumando y se ha ido creciendo producto de utilidades de años anteriores, pues tengo que tener claro que una vez esas utilidades sean repartidas, se va a disminuir el patrimonio de mi inversión asociado con negocio conjunto y por lo tanto mi inversión va a tener una misma disminución. La parte del inversor, o sea, yo que soy un inversor, en el resultado del periodo de la participación se reconocerá en el resultado del periodo del inversor, o sea, de mi resultado. ¿Sí? Así es como yo año a año voy actualizando el valor de mi inversión en los estados financieros. Pero yo sé que ustedes lo manejan esto de arriba abajo porque esto es de lo que las compañías nuestras locales colombianas hacen muy a menudo y es tener inversiones en otras compañías o hacer operaciones o hacer negocios conjuntos con otras entidades. Continuemos. Ahora sí hablemos de acuerdos conjuntos. Entonces, si yo quiero encontrar la norma de acuerdos conjuntos para las plenas, lo podemos ver en la NIC 11 y para las pymes en la sección 15. Entonces, acuérdense que siempre cuando yo hablo de acuerdos conjuntos, y aquí la palabra clave es la palabra acuerdo, entre dos o más partes. O sea, si yo tengo un acuerdo, pues no puedo ser entre una sola persona. Tienen que haber más de una sola persona. Y estos acuerdos conjuntos
Estos acuerdos conjuntos se pueden dividir en dos, en operación conjunta y en negocio conjunto. Acuérdense que la operación conjunta es donde los controlantes tienen el control sobre el activo, el pasivo, los ingresos, los costos, los gastos, en la parte proporcional en que le corresponde. Es decir, si yo en esta operación conjunta participo en un 50%, pues el 50% de su activo, de su pasivo y del resultado van a ser míos, ¿sí? Como ese es el acuerdo que yo tengo con el tercero sobre el manejo de esta operación, pues yo deberé integrar en mis estados financieros la proporción de mi activo, de mi pasivo, de mis ingresos, costos y gastos dentro de mi estado de resultados. Y aquí, pues, vale la pena que esta sea una operación que se vuelva habitual, no que se deje para realizarlo una vez al año. ¿Por qué? Pues porque eso, de alguna manera, no va a brindar la información necesaria para que los administradores tomen las decisiones frente al resultado total de una compañía, porque no va a tener los resultados que hacen parte de esa operación conjunta. Y aquí hay organizaciones, clientes nuestros, que realmente su operación consiste en tener operaciones conjuntas. Su operación propia es muy pequeña. ¿Sí? Mientras que su operación conjunta realmente es el core del negocio. Entonces, si yo a esos administradores les entrego un estado financiero que no tiene integrado los ingresos, costos, los activos y los pasivos, pues realmente el análisis sobre esos estados financieros va a ser muy poco, muy pobre. Y negocio conjunto es cuando los controlantes solamente tienen derecho a los activos netos. Y eso está plasmado en un acuerdo entre las partes. Y ahí, como ya lo vimos, al igual que las inversiones en asociadas, utilizaré el método de participación. ¿Sí? Siempre me preguntan a mí, ¿cuál es la clave para saber si es operación o negocio conjunto? Dígame qué palabra tengo que buscar en el contrato. Y aquí desafortunadamente tengo que decirles que no hay ninguna palabra en el contrato, ninguna clave en el contrato, ningún elemento puntual que me ayude a definir si es una operación conjunta o un negocio conjunto. Esto es un tema donde al contador nos toca hacer algo que generalmente no nos gusta mucho, pero es leer los contratos, tratar de entenderlo. Y también entender que esto no es decisión únicamente y exclusivamente del contador, sino que va a requerir de los administradores de la organización, quienes lo tienen que llevar a entender a este contador de qué se trata el negocio, para qué es y cuáles son las condiciones. Y de manera conjunta se tome la decisión de saber si es una operación conjunta, un negocio conjunto, porque como ya pueden ver, esto tiene registros contables diferentes, se reflejan de manera diferente y tienen mediciones posteriores diferentes. O sea, es que es una decisión que no debe recaer sobre el contador, sino debe recaer sobre el contador junto con un administrador después de un análisis concienzudo de cada uno de los negocios que han realizado la organización. Otra ayuda, y esto es más, no es más que una ayuda. Traje aquí un árbol de decisión, ¿sí? Para determinar si es un acuerdo conjunto o un negocio conjunto. Básicamente para llegar a si es un acuerdo conjunto, se los voy a dejar aquí para cuando ustedes tengan esta presentación y lo puedan ver. Siempre lo hagan y determinen si es un acuerdo conjunto o de lo contrario, pues será un negocio conjunto o una inversión en asociada. Entonces, lo voy a leer rápidamente. Entonces, si el acuerdo otorga contractualmente a las partes o al grupo de las partes el control de forma colectiva, o sea, si el control de esa operación no lo ejerce uno, sino varios, si es así, tenemos que seguir preguntando. Si no es así, ya sabemos que no es un acuerdo conjunto. Si la decisión está en cabeza de una sola persona, no es un acuerdo conjunto. Pero si sí lo es, nos seguimos preguntando. ¿Requieren las decisiones sobre las actividades relevantes el consentimiento unánime de todas las partes o un grupo de las partes que controlan el acuerdo de forma colectiva? Si es así, podemos llegar a la conclusión que es un acuerdo conjunto. Si no es así, efectivamente tenemos que ver qué otra norma le aplica, porque podrá ser o un negocio conjunto o una inversión en asociada. Pero insisto, esto no es la última palabra. Todos son herramientas que me van llevando a determinar si es un acuerdo conjunto, tanto en negocio conjunto o en operación conjunta. Continuemos. Por último, quería dejarle algunos tips. Lo primero que ya les dije, y que vuelvo y digo que no mucho nos gusta leer, porque a veces el tema de leer los contratos detalladamente en una organización no es una tarea fácil, ¿sí? Porque no estamos hablando de uno o dos, sino varios contratos. Entonces,
Fíjense que es algo que no nos gusta hacer, pero que es obligatorio. Leer detalladamente los contratos, entender quién lo controla, cómo lo controla, cuáles son los acuerdos que se han llegado entre las partes, cómo se van a distribuir las utilidades, cuál es mi responsabilidad, cuáles son mis derechos. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Lo que les decía, en los contratos no dice explícitamente si es una operación o un negocio conjunto. No lo he visto, puede que ya hayan, ¿sí? Que ya los abogados lo hayan dejado explícito. Yo no conozco el primero, pero puede ser. Sin embargo, yo siempre les digo a los clientes cuando me hacen esta pregunta, no lean un contrato esperando en algún momento encontrar la palabra operación conjunta o negocio en conjunto. No, léanlo realmente tratando de entender de qué se trata el negocio para saber cómo clasificarlo. La elección de si es o no negocio u operación conjunta no depende exclusivamente del contador. Ya se los dije. Aquí realmente se necesita un trabajo en equipo con los administradores que fueron los encargados de construir ese acuerdo y que saben cuál es su finalidad y el contador que conoce la norma, ¿sí? Para que la persona que tiene en su cabeza el negocio, ¿sí? Con la persona que sabe normativamente cómo debe ser tratado, tome la decisión y así se haga el reconocimiento de esa operación dentro de los estados financieros de la compañía. No se espere hasta el final del año para integrar las operaciones. Como les decía, si yo me espero hasta el final del año, yo en los periodos intermedios voy a estar dando información fraccionada, no completa a los administradores que pueden generar que tome decisiones cerradas, ¿sí? Inclusive, si a mis negocios conjuntos, a mis operaciones conjuntas no les está yendo bien este año, a mis asociadas tampoco no les está yendo bien este año, yo no he hecho por lo menos el ejercicio de integrar, ya sea línea a línea o mediante el método de participación, los resultados de esas operaciones, pueda que yo tenga una pérdida que en ese momento no estoy reflejando en los estados financieros y que me puede estar a mí afectando de manera importante en el resultado y no tenerlo a la vista. Entonces, no lo dejen solamente como un ejercicio a realizar solamente al final del año. Por favor, evalúelo en hacerlo. Lo ideal, como debería ser, es mensualmente. Algunas compañías por complejidad no lo hacen, pero pues debería ser por lo menos trimestral o semestralmente para tener una idea de cómo va en conjunto toda mi organización. Y tengo dos conceptos aquí que, por favor, el Consejo Técnico de la Contaduría Pública, frente a este tema, ha sacado varios conceptos. ¿Por qué? Porque es la norma que genera confusión, ya digo, no por su complejidad, sino porque muchos de nosotros no sabemos cómo clasificar estos negocios porque nos confunden algunos términos y no hemos hecho el debido proceso al interior de nuestra organización de preguntarle al creador del negocio, al que tiene el negocio en su cabeza, cuál es la finalidad, cómo se va a controlar. No lo tenemos en la cabeza, entonces se toman decisiones que no son. Y esto ha generado un sinnúmero de preguntas ante la Junta Central, ante el Consejo Técnico de la Contaduría, disculpa. Ha sacado varios conceptos. Les traje aquí dos que me parecieron importantes. Uno, que es del 15 de abril, que habla frente al tratamiento de la fiducia en garantía, que ya hace unas especificaciones frente a qué deben hacer las compañías cuando tienen fiducias en garantía, qué es lo que pasa con el activo, porque efectivamente el activo sigue siendo mío, solamente que tengo una figura legal para garantizar algunas obligaciones. ¿Qué pasa con mi activo? ¿Sí? ¿Cómo lo debo tratar? Entonces, eso me parece importante que lo consulten, porque allí básicamente me dice que cuando es simplemente una garantía, yo debería continuar con mi activo y hacer la depreciación y el reconocimiento de mi bien como lo es, que es mío y solamente está sirviendo de garantía para alguna obligación. Y traje este otro, porque esto, yo creo que todo el año han habido consultas, y es del 17 de septiembre, frente al tratamiento contable de los contratos de colaboración empresarial. Y eso me parece chistoso, y muchos de los conceptos que ha sacado el Consejo Técnico de la Contaduría son muy en la tónica de del 17 de septiembre, y es, señores, ¿qué es lo que dice este concepto? Señores, esto está claramente estipulado en las normas, remítase a ellos. Y no dice nada más. Dice, por favor, vaya y mire la norma frente a operaciones y negocios conjuntos y haga la aplicación que tiene que ver. No dice absolutamente nada. Cuando uno va y mira en el resto del año con una cantidad de consultas que le han hecho al Consejo Técnico, encuentra varios conceptos muy parecidos a estos, donde le dicen, venga, vaya y mire la norma. Pero aquí miremos la norma, como decíamos, como contadores que lo conocemos, pero apoyémonos en la persona que tiene el negocio en su cabeza. ¿Para qué se hizo? ¿Qué es lo que se pretende? ¿Cómo está constituido el control? Y pues hagamos una lectura juiciosa de los contratos que es
algo complicado a veces. Conmigo vamos a llegar hasta aquí el día de hoy. Esto fue un súper brochazo muy rápido, pues para refrescar todos estos conceptos en nuestra cabeza, pero hoy tenemos una agenda bastante ambiciosa, entonces los voy a dejar ya con Andrea para que continuemos con todo el tema de los intangibles. Y muchísimas gracias, nos vemos en una próxima oportunidad. Andrea, continúas. Buenos días a todos. Bueno, vamos a avanzar acá atendiendo la agenda presentada por Eliana al inicio. Me corresponde hablar sobre el tema de intangibles y impuesto diferido. Vamos a abordar esos dos temas con la mayor practicidad y entendimiento de los principales aspectos que señala el estándar sobre estos dos temas. Entonces, iniciemos. En la primera parte, traje unos aspectos claves para identificar qué es intangible. El intangible básicamente es un activo no monetario que carece de presentación física, pero que es identificable. Por eso lo traje en la primera parte de los aspectos claves. Antes de sumergirnos y mirar qué tipo de operaciones debemos identificar y debemos tratar de tener en cuenta estos tres aspectos. Uno, que sea identificable, que sea separable, que proceda de derechos contractuales y que yo básicamente en un estado financiero lo pueda señalar, medir y lo pueda observar en mi estado de situación financiera. Como un segundo aspecto importante es el control que tengo sobre este componente dentro de toda la totalidad de la operación. ¿Qué espero recibir de él? ¿Tengo beneficios futuros? Ese tipo de preguntas tenemos que hacernos antes de evaluar determinada operación. La medición, ¿cómo lo podemos medir? ¿Es fiable? ¿Lo medimos al costo de adquisición? ¿Es producto de una negociación de un acuerdo con otra compañía? Entonces, acá lo que tenemos que tener muy presente es estos tres aspectos claves al momento de definir si es un intangible o si definitivamente es otro componente diferente que deba estar reflejado en el estado de situación financiera. Vamos a abordar este tema como lo hemos venido haciendo bajo el entendimiento de lo que señala el estándar para las NIF plenas y para las NIF pymes. Entonces, iniciemos con la NIF 38, que es el marco normativo que define los tres conceptos que ahorita mencionamos y cómo debemos abordarlos. Entonces, vamos a recordar porque sé que la mayoría conocemos varias de estas cosas. Acá vamos a hacer un recorderis como de los principales aspectos. Entonces, ¿de qué aspectos? La medición, las vidas útiles y las pérdidas por deterioro, que cobran mucha importancia con todo el tema de la situación presente de emergencia sanitaria y económica. Entonces, para las NIC plenas, el tema de la medición. Tenemos una medición inicial que depende de la operación, se mide al costo o a valor razonable dependiendo de la operación que tengamos. Es importante aquí señalar que la medición posterior de este componente tiene algunas excepciones y limitaciones. Entonces, la medición inicial yo la tengo mi costo menos la amortización menos las pérdidas del deterioro como lo señalamos acá. Las puedo reevaluar. Exactamente a futuro, yo debo evaluar ese componente, cuál ha sido la pérdida de valor en un tiempo estimado, si yo considero que lo que yo tengo reflejado en los libros difiere de mi realidad, debo hacer una reevaluación e identificar si lo que yo tengo como intangible o si la compañía tiene establecido como un intangible en realidad corresponde a su valor. Si decidiera tomar una disposición diferente al de conservarlo o si finalmente tiene una disposición de venderlo
debo hacer esa comparación y esa medición. Acá hay un aspecto importante que de pronto podemos perder de vista, y es que yo solamente, el estándar menciona que solamente puedo reevaluar cuando hay un mercado activo, ¿sí? ¿El mercado activo qué es? Básicamente que existan compradores, que existan vendedores y que yo tenga un referente de la operación, que tenga operaciones que sean comparables, que sean operaciones similares y que yo pueda igualar de alguna manera la medición de mi intangible como lo tengo en la contabilidad con un referente similar. Entonces, es muy importante tener en cuenta para este tema del valor razonable que si la disposición o la decisión, opción de medirlo es a valor razonable, debe haber un mercado parámetro donde yo pueda hacer mi comparación y poder decir, bueno, mi valor es adecuado o no. Entonces, súper importante que tengan en cuenta este primer tip que habla el estándar. Las vías útiles. Otro aspecto muy importante. Entonces, las vías útiles, tenemos la vida útil finita y la vida útil indefinida. Entonces, la vida útil finita, pues creo que todos ya la manejamos, es la amortización que conocemos normal, con unos tiempos definidos y que se amortiza durante una vida útil ya que todos conocemos y podemos identificar fácilmente, ¿sí? Indefinida no quiere decir infinita, ¿sí? Indefinida sencillamente es que no existe el tema de los desembolsos o no existe la probabilidad de conocer por cuánto tiempo mi intangible me va a arrojar o me va a proporcionar más que todo un desembolso o un beneficio futuro. Pero tengan mucho cuidado, indefinida no es infinita. Quiero hacer esa aclaración porque el estándar lo menciona así, es indispensable tener en cuenta esa parte. Indefinida sencillamente no tengo establecido hasta cuánto tiempo o por cuánto tiempo ese intangible me va a otorgar un beneficio futuro. ¿Listo? En ese orden, volviendo al tema de la vida útil finita, es importante que revisemos, como lo menciono en el slide, por lo menos al final de año o una vez al año, si el reconocimiento de amortización es el adecuado, si dependiendo de las situaciones actuales yo debo hacer algún tipo de ajuste entre mi vida útil y pues hay que tener en cuenta dependiendo del intangible que estemos evaluando. Los temas tecnológicos funcionan completamente diferente a otro tipo de operaciones que también se pueden catalogar como activos intangibles. Pero es importante tener estos temas como un seguimiento y por lo menos anual. Si yo debo sentarme y mirar, bueno, yo le definí un periodo, pero resultó que mi negocio no salió, es un tema tecnológico que es lo que más se deprecia y lo que más pierde valor en muy corto tiempo. En cuanto a la indefinida, acá hay un tip importante. Estos intangibles no se amortizan. Al contrario, debo hacer un test de deterioro. Entonces, también igual, los intangibles que yo no tenga disponible para mi uso, que no me estén aportando un equilibrio entre esos desembolsos futuros, debo sentarme y mirar si efectivamente mi intangible me está proporcionando un beneficio, que es uno de los objetivos principales de tener constituido y una de las condiciones que exige el estándar para reflejarlo como un activo. Entonces, por favor, para que lo tengan en cuenta, los de vida útil indefinida no se amortizan. Cualquier operación diferente o especial hay que revisarla muy bien y hay que establecer muy bien la fiabilidad de lo que yo estoy reflejando como un valor razonable allá en mis estados financieros. Continuemos. Los demás intangibles. Tenemos los intangibles generados internamente y los adquiridos como una parte de combinación de negocios. Entonces, generados internamente, digamos que el concepto todos los comprendemos, son los que formamos a través de varios costos que atribuimos a este componente. Ahí hay un tip importante que a veces lo perdemos de vista y la diferenciación entre este tip es bien significativa y es los temas de investigación y los temas de desarrollo. Cuando estoy generando mi intangible, es importante que esos, primero que todo, yo pueda identificar qué fase estoy llevando a cabo.
¿Estoy llevando a cabo la fase de investigación o estoy llevando a cabo la fase de desarrollo? ¿Qué se entiende como fase de investigación? Pues son las alternativas, qué productos, qué materiales necesito para desarrollar mi intangible, qué diseños, la evaluación, todo este tema que involucra varios estudios. Entonces, es importante que el tema de la investigación, para el tema de las NIC plenas, se llevan al resultado, ¿sí? Caso contrario, pasa con el tema del desarrollo. El desarrollo ya es cuando yo ya tengo un prototipo, cuando yo ya tengo una estimación, como hay una probabilidad de venta, o finalmente cuando puedo lograr, puedo estar seguro que mi activo generado internamente efectivamente me va a proporcionar un beneficio futuro y lo puedo vender o puedo sacar un beneficio económico. Entonces, súper importante, el tema de la investigación, tenemos que reconocer el resultado. El tema del desarrollo, dependiendo del resultado final de mi intangible, lo capitalizo. Entonces hay que hacer mucho seguimiento a estas dos fases de todos los intangibles y empezar a evaluar cuál es el resultado de este tipo de generados internamente y si efectivamente lo que yo en un principio establecí como la intención para generar este activo, efectivamente se dio o no se dio, para evaluar si lo que yo tengo reflejado allá en mi componente financiero es adecuado o no. Por otra parte, tenemos los adquiridos como una parte de combinación de negocios, que básicamente estos se reflejan al valor en que yo lo adquiero. Es el valor razonable. Una marca, una patente, yo la puedo adquirir y el valor de mi intangible será el valor razonable al que la adquirí. Esas son las dos, digamos, diferencias significativas para este tipo de intangibles. Vamos a hacer un ejercicio. Entonces, aquí tenemos la compañía Laboratorios González Co. recientemente desarrolló una crema rejuvenecedora en la que incurrió en los siguientes gastos. Del primer lote logró venderse la mitad el 31 de octubre del 2020. Determine cuál será la clasificación de los siguientes costos sujetos a capitalizarse, según lo que vimos en los slides anteriores. Entonces, tenemos una primera etapa de investigación, que es la etapa de experimentación, una segunda actividad, que es el desarrollo del prototipo, y se catalogó como la fase del desarrollo. La tercera es el registro de la patente, que también se catalogó dentro de la fase de desarrollo. Y por último tenemos la publicidad, que es el tema de la comercialización. Demos unos segundos y miremos si la respuesta adecuada, recuerden, de lo que se debe capitalizar dentro de lo que vimos en el slide anterior, puede ser la 1, la 2 o la 3 o la 4 y la 1. Esperemos un espacio de tiempo, cada uno dentro de su conocimiento puede ir catalogando internamente cómo nos puede quedar la mejor foto. Entonces, veamos la respuesta. Entonces, en la primera parte, como lo habíamos mencionado, la etapa de investigación se debe llevar al gasto. Y para las dos partes de desarrollo, es lo que puedo capitalizar, que era lo que les mencionaba en el slide anterior, y reconocer dentro de un componente como intangible. La publicidad indudablemente es un gasto, es decir, la respuesta era la 2 y la 3. Continuemos. Entonces, ahora vamos a abordarlo desde los intangibles, desde el punto de vista de la NIF para pymes. El marco normativo de esta sección es el 18, se llama intangibles distintos para la plusvalía y vamos a hacer los mismos, la misma determinación de los tres tipos. Entonces, la medición, las vías útiles y las pérdidas por deterioro. Estoy dejando lo de las pérdidas por deterioro para hablarlo un poco posterior o al final de toda nuestra exposición. Aquí, ¿qué trae? Algunos tips para que veamos la diferencia entre la NIF plenas y la NIF pymes. Entonces, lo primero, tenemos una medición inicial y una medición posterior. La medición inicial
corresponde al costo razonable. Esto no ha cambiado, tanto para el estándar plenas como para el estándar PYME, corresponde al mismo valor. Entonces, el costo de adquisiciones directamente atribuibles no tiene ningún cambio. La mención posterior, acá sí tiene un cambio importante, y es costo, amortización y deterioro, pero en este caso específicamente para la NIF-PYME no nos permite hacer el modelo de reevaluación que hablamos en los slides iniciales. ¿Sí? Aquí no puedo hacer el ejercicio de ir, mirar en el mercado, voy a reevaluarlo, voy a hacer un estudio. No es permitido bajo la NIF-PYME hacer ese término o ese modelo de reevaluación. Por favor, para que lo tengamos en cuenta. Las vidas útiles. Las vidas útiles, acá el primer cambio es que visto desde la sección, desde la NIF para pymes, parte desde la premisa que todos mis intangibles tienen una vida finita, es decir, una vida determinada, y no es permitido llevarlo como lo hacíamos como las plenas, que sí tenía la oportunidad de tener una vida indefinida. No, para la sección para pymes está enmarcada el parte en que todas sus vidas, incluyendo los que se miden a valor razonable, tienen una vida finita. 10 años si la entidad considera que su estimación no es fiable, también no lo menciona el estándar, si no hay una manera adecuada o una fiabilidad en la comprobación de los términos o los años en que ese intangible me va a proporcionar un beneficio, el estándar menciona que deberá ser 10 años. Y requiere la revisión solo si hay índices de deterioro. Por lo demás, no se hace ningún otro tipo de evaluación. ¿Qué tenemos acá? Los demás intangibles. Y vamos con la primera diferencia. Los generados internamente no permiten ningún tipo de capitalización. Porfa, tengámoslo súper en cuenta también, porque pues hemos conocido algunas situaciones y casos en compañías donde continúan capitalizando y no se tiene en cuenta el marco normativo en el que estoy. Por eso siempre se hace la sugerencia, considere evaluar si usted puede corresponder a ni plenas o considere, o sea, considere, si usted es ni pymes, si lo mejor es pasarse bajo el marco normativo de ni plenas. ¿Por qué? Porque los generados internamente bajo este marco no permiten que se capitalice ni por investigación ni por desarrollo. ¿Sí? Situación que es bastante diferencial de lo que veíamos en el tema de ni plenas. Y los adquiridos como parte de combinación del negocio sí funcionan de la misma manera, al valor razonable. Acá viene algo muy importante que les decía ahorita que lo dejé para la parte final, pero es en estas actuales situaciones cobra mucha importancia. Entonces, la primera, la capacidad que tiene el activo para generar los beneficios. Yo adquirí un activo, lo capitalicé, es un intangible, pero debo sentarme y mirar, bueno, este activo que yo tengo en verdad me está proporcionando un beneficio futuro. ¿Qué correlación tiene mi activo intangible con los ingresos que yo estoy percibiendo? ¿Efectivamente me estará generando un beneficio? ¿O en verdad lo que yo debería hacer es evaluarme y evaluar su deterioro? Lo segundo es la periodicidad y la comprobación del valor, que va muy unido a la evaluación anual. Acá la invitación, ¿cuál es? Sentémonos y miremos también si lo que yo tengo reflejado allá en mis estados financieros efectivamente corresponde a la realidad. Cuando hablábamos de disposiciones, porque si yo dispongo finalmente que este activo sea vendido, cedido o dado como pago, pues debo tener en cuenta que el valor que yo voy a presentar efectivamente corresponda o tenga un valor equiparable a la realidad del mercado del activo. Si es una licencia, pues no la puedo tener por un valor completamente alejado a lo que cueste la misma licencia en el mercado. Entonces, súper importante. Miremos si eso si es bien representativo, miremos si en verdad lo estoy evaluando, si el periodo en que yo espero obtener las utilidades es el adecuado. Y para eso va muy amarrado a los beneficios que yo espero recibir. Yo incurrí en este activo, debo evaluar mi ingreso. ¿Cuál es mi correlación? Claramente los eventos y las circunstancias cambiantes del COVID pues pueden arrojar que muchas de estas cosas y con el tema de los negocios, aquellas
intangibles que involucran negocios ante el público, todos estos mercados pueden variar y pueden ocasionar que el intangible que yo tengo allá establecido como mi componente principal, solo por poner un ejemplo, pueda sufrir un deterioro de alguna manera. Es importante hacer esa evaluación por un especialista, volverlo y revisar. Si en mi política menciona que lo voy a evaluar anual, por favor anticípese, porque el mercado ha cambiado, esto ha cambiado. Entonces es importante, por favor, que revisen, que se sienten, miren las cifras, los números y consideren una evaluación adicional. Y el importe recuperable. Este básicamente es, ¿qué espero recibir? Si lo vendo, si recuperé, si lo tengo evaluado en un valor bastante material dentro de mi componente del estado financiero, si yo lo vendo, recibiré eso, o efectivamente mi comprador me va a decir que no me va a pagar todo lo que yo espero recibir. De ser así, debo entrar y evaluar si es necesario un deterioro. Entonces, básicamente estos 4 tips los traje aquí para que los revisen, que formen parte de su cierre anual y determinen si ese componente está bien medido o no. Y si es necesario hacer un test de deterioro sobre ese componente. Vamos con el impuesto diferido. Como lo mencionaba Eliana en un principio, acá vamos a hacer como una apertura, lo llamamos los titulares, sobre qué debo tener para iniciar a hacer mi impuesto diferido y el cálculo. El impuesto diferido es bastante complejo, tiene varios aspectos y que difieren no es una constante, sino depende de las operaciones que tenga cada compañía. Yo aquí voy a traer los principales, o por lo menos los aspectos de inicio para abordar este tipo de estimaciones que la mayoría de compañías lo realiza de manera anual. Sin embargo, nuestra recomendación siempre será darle una mirada por lo menos 2 veces al año. ¿Por qué? Porque pues este tiene un efecto, y recordemos lo que este tiene un efecto en el resultado, y la idea es que cuando sea el final de año y hagamos nuestros cierres, pues nosotros podamos medir qué tan impactante o qué fue el resultado de este reconocimiento. Muchas compañías y muchos en la práctica contable no lo tenemos tan presente, entonces nos responden, lo vamos a evaluar anual. Es una recomendación, pues me parece importante para poder contar con esos números definitivos y que los números que demos al final contemplen este tipo de estimaciones que pueden desvirtuar de manera significativa los resultados esperados por la alta gerencia. ¿Cuáles son los marcos normativos que determinan o limitan o modelan el reconocimiento del impuesto diferido? Son en las NIF para plenas, la NIF 12, y en la NIF para pymes, la sección 29 del impuesto a las ganancias. Básicamente creo que este concepto todos lo entendemos. Son las diferencias ocasionadas por las divergencias entre los valores contables de un activo y los valores del pasivo y su valor fiscal. Esa comparación que siempre hacemos entre mi depuración fiscal, mi valor contable. Es básicamente, eso es lo que me puede empezar a generar impuesto diferido o no. Que traje aquí antes de iniciar con este cálculo, con qué debemos contar. Súper importante, y me baso básicamente me fundamento en decir estas apreciaciones porque es el ejercicio que deberíamos hacer al cierre de cada estado financiero de manera por lo menos anual, si usted lo decide hacer anual. Entonces, un balance completamente depurado. Es importante que cuando nos entremos a evaluar el reconocimiento del impuesto diferido, el balance debe estar completamente cerrado, con todas sus estimaciones ya realizadas y reconocidas, y tienen que ser las cifras definidas y definitivas. Creo que hacerlo con un balance de prueba que está sujeto a ajustes, pues no vamos a obtener los mismos resultados de si lo hacemos de manera organizada, obteniendo de una vez con las cifras definitivas. La segunda parte se refiere al efectuar la provisión de renta. Esta práctica nos cuesta trabajo a algunos profesionales, pero es indispensable. Esta práctica de la provisión de renta, algunas compañías la dejan de lado, y también, al igual que el impuesto diferido,
la dejan para reconocer al final del año. Sin embargo, nuestras recomendaciones, por el principio que de la información, de reconocer todos estos resultados y estos impactos de manera mensualizada, lo que va a otorgar es una información más fiable, una información más real, y no dar un tipo de cifras al final o frases como este es el resultado, pero me falta reconocer el efecto del impuesto diferido y me falta reconocer la provisión de renta. Entonces, súper importante que este ejercicio, que sí, indudablemente la norma, y debo ser clara, la norma no me indica y no me señala ni me dice que lo deba hacer con X número de veces. Sin embargo, nuestra principal recomendación es haga su ejercicio y vaya monitoreándolo mes a mes a través de la provisión. Vaya verificando cuáles son esos efectos dentro del estado financiero. Aumenté, no aumenté, debo hacer una planeación adicional, debo revisar algunos conceptos que no estoy seguro si tienen algún efecto en materia tributaria. Entonces aquí la invitación de igual forma es efectúe su provisión de renta, pero no solamente a final de año. Trate de mirarla por lo menos 2 a 3 veces en el año para que usted vaya familiarizándose y también cuando usted dé el dato de la información o de los números definitivos sean más acercados a la realidad. Tenemos una tercera parte, es conocer las nuevas operaciones. Cuando hay nuevas operaciones y nuevos negocios, casi siempre existen dificultades en esto es deducible, no es deducible, esto tiene algunas afectaciones en materia tributaria. Por favor, ese tipo de operaciones, realice un análisis específico. Si es necesario, eleve consulta con los profesionales expertos, pero trate, por favor, de que si ese tipo de operación es bastante compleja, guíese o vaya de la mano con sus asesores y pueda usted al final del año o cuando usted quiera hacer el reconocimiento del impuesto diferido, usted ya tenga suficientemente claro cuál es el tratamiento en materia tributaria y cuáles son los efectos y representará para usted una diferencia temporal permanente, que es lo que vamos a ver ahorita en el siguiente slide. Pero es súper importante conocer todos los efectos de esas nuevas operaciones, no solo contables, sino en materia tributaria, para que usted pueda saber rápidamente y ágil si esto me puede representar una diferencia. Y tenemos el cálculo de las estimaciones. Muchas de las partidas que tienen que ver en el reconocimiento del impuesto diferido necesitan una estimación diferente. Solo por poner un ejemplo, hablemos del tema de la provisión de cartera. La provisión de cartera tiene una estimación y un reconocimiento contable diferente al aceptado en materia tributaria. Es importante que usted también vaya haciéndole seguimiento a esa recuperación que obtuvo en el año, a esas bajas que usted obtuvo en el año, cómo me documenté esas operaciones, si finalmente eso finalmente no se dio de baja, o di una baja y no tengo el acta, pero resulta que es que en materia tributaria hay unas condiciones y el estatuto es bien claro, donde nos menciona ciertas condiciones para yo obtener ciertas deducibilidad. Entonces, súper importante, el cálculo de las estimaciones es vital. Si tengo unas diferencias importantes entre las vías útiles de los activos, de igual forma, debo tener mi anexo, debo hacer mis cálculos, irlo monitoreando y ser esa prueba suficiente del valor que voy a reflejar o trasladar allá en mi declaración de renta. Con estos cuatro ítems, creería que con eso estaríamos completamente cubiertos para iniciar la revisión. En esta parte que traje las diferencias en bases, que digamos que es claro, sin embargo aquí lo traje como para refrescar y dejarlos bien argumentados para la segunda sesión que viene en nuestro próximo webinar, donde vamos a hacer estudios profundos y unos análisis un poco más detallados sobre cada una de las participaciones de estas diferencias temporales. Entonces, básicamente, las diferencias de cuándo surgen, base contable versus base fiscal. ¿Cuáles son las diferencias que me surgen? Unas temporales y unas permanentes. Las imponibles son las de los pasivos y las deducibles son las del activo. Entonces, entendiendo estas dos diferencias y teniendo claro a qué corresponde cada una, pues nosotros en nuestro escenario o en nuestro diagrama de depuración de activo va a ser muchísimo más sencillo
poder establecer la cuantía o el valor o la estimación que debo reflejar como impuesto diferido. Por último, que traje acá, el enfoque de los 5 pasos para determinar el impuesto diferido. Lo primero, determinar las bases tributarias, que era muy amarrado a lo que hablábamos ahorita, y es hacer mi depuración. Lo segundo, el tema de establecer cuáles son temporarias, cuáles tienen excepciones, cuáles son permanentes. Permanentes, definitivamente debo leer muy bien si finalmente esa diferencia no me va a proporcionar ni una deducible ni una imponible y finalmente no tiene ningún efecto fiscal, pues la deberé catalogar como una permanente porque no va a ocurrir ningún tipo de efectos a futuro dentro de mi depuración. Con estas diferencias permanentes, es indispensable leer muy bien qué tipo de partida es y si efectivamente a futuro y si el estatuto es claro y me menciona lo que efectivamente me puede producir efectos a futuro. Clasificar las diferencias, lo mismo. En mi escenario lo que nosotros siempre sugerimos en la firma es haga una matriz y diferencie clasifique qué diferencia es temporaria, qué diferencia es permanente. Siempre haga su matriz. Hay muchos bosquejos en la internet y donde usted puede realizar el ejercicio juicioso, donde pueda establecer qué diferencia es cuál, con toda la calma, revisar qué partida es temporaria, qué partida es permanente, el por qué es temporaria, el por qué es permanente, porque recuerden, siempre nos pueden llegar a cuestionar el por qué es temporaria y el por qué es permanente. ¿Sí? Tenemos entes reguladores, importante pues la DIAN, aunque no hemos conocido, digamos, mayores casos donde haga énfasis, pero recordemos que el valor del impuesto diferido también se reporta y se informa cuando vaya a presentar la renta. Entonces, súper importante que todo este resultado ustedes lo documenten y hagan un esquema bien definido sobre las partidas de cada estado de situación financiera para hacer más fácil la estimación y esto no se nos vuelva como la dificultad y el dolor de cabeza que a veces causa. La aplicación de la tasa básicamente depende de la tasa vigente que esté para las vigencias futuras. El ejercicio que nosotros siempre proponemos es la vigencia siguiente porque recordemos que este impuesto es a futuro, ¿sí? Los efectos que me puedan generar a futuro X o Y partida. Las tasas que empleamos son las tasas que a futuro que indica el estatuto de acuerdo a la norma que diga sobre los porcentajes en que se va a incurrir o que vamos a incurrir en declarar determinada declaración. ¿Sí? Y por último, el cálculo del impuesto diferido. Posterior a todo este ejercicio que creo que resumí en estos 5 pasos, el impuesto diferido se debe establecer a partir de los resultados que me dé, de la aplicación de mis diferencias temporarias por una aplicación de tasa, con unos efectos ya sea en el activo, en el pasivo, como disponga la partida, con unos efectos también en el resultado. De ahí la importancia que, insisto, este impuesto no lo dejen para lo último. Váyanlo trabajando por lo menos 1 o 2 veces en el año para que vayan haciendo seguimiento y usted no se lleve sorpresas en los cierres de estados que ya se avecinan. Y bueno, esto tiene un efecto significativo por poner un ejemplo, porque deterioré X valor y entonces eso tuvo un efecto en mis partidas temporarias y así sucesivamente. La invitación aquí es, no lo dejen para lo último, vamos adelantándolo poco a poco, haciendo ejercicios, para que al cierre no nos coja esto como tan desprevenidos y si hacen la pregunta, que yo digo, la pregunta bien importante es ¿cuál es mi utilidad? Usted no tenga que decir, me espera un segundo que voy a hacer el cálculo del impuesto diferido, no he hecho el cálculo del impuesto de renta, espéreme un segundo porque lo que usted ve ahí no es lo que usted ve ahí. Le hace falta intervenir los valores que le acabo de mencionar. Entonces, este es un primer brochazo de lo que queremos del impuesto diferido. En la siguiente sesión, que es en el mes de diciembre, vamos a hacer una profundidad sobre las partidas, las principales partidas, porque recordemos que esto difiere de cada operación, las principales partidas tanto en el activo como en el pasivo y su manejo en cuanto a reconocimiento.
Con esto doy por finalizada mi exposición. Muchísimas gracias y esperamos encontrarnos en una próxima sesión. Gracias. Muy buenos días. Continuando con nuestra presentación del día de hoy, ahora vamos a hablar acerca de esas situaciones que se nos presentan al final del periodo, como la norma lo dice, y son ciertos tipos de ajustes en los estados financieros que en la práctica a veces dejamos hasta al final del periodo, cuando realmente deberíamos de ir proyectando con anticipación con el fin de ir midiendo y valorando cuál va a ser el impacto en nuestros estados financieros. Y hago referencia específicamente en este instante a lo que son las provisiones, los pasivos y los activos contingentes. Situación que está contemplada en lo que es la NIC 37 para a las compañías que aplican marco normativo plenas, NIC plenas, y en la sección 21 para las compañías que aplican marco normativo pymes. Realmente no existe grande diferencia entre uno y otro lineamiento, salvo algunos requerimientos en lo que tiene que ver con revelaciones. Entrando en materia, vamos a aterrizar algunos conceptos que son claves en el entendimiento de estos dos estándares, y es el concepto de pasivo. Esto es importante entender qué es el concepto del pasivo, porque nos aterriza realmente de qué estamos hablando en el momento de reconocer una obligación frente a un tercero. Y el lineamiento de la norma en el NIC 37 dice que, y me permito leer de manera tal cual está contemplada en la norma, y es una obligación presente de la entidad surgida a raíz de sucesos pasados, al vencimiento de la cual y para cancelarla, la entidad espera desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos. Por otra parte, haciendo una precisión en lo que respecta a beneficios a sucesos pasados, la norma hace la siguiente precisión, y es que un suceso que da origen a una obligación es todo aquel suceso del que nace una obligación del pago del tipo legal o implícita para la entidad, de forma que la entidad no le queda otra alternativa más realista que satisfacer el importe correspondiente. Y aquí quiero rescatar dos conceptos que también son muy importantes en el entendimiento de esta norma, y es una obligación de tipo legal o implícita. ¿Qué significa de tipo legal? Es aquella que se deriva de un contrato, es decir, de una formalidad contractual, o se deriva de un lineamiento de una norma jurídica, ya sea de una ley jurídica, de una ley, ya sea tanto a nivel local como a nivel internacional, en la cual obliga a la entidad a responder frente a un tercero por una situación de un hecho que sucedió en el pasado y que se debe medir en cuantías monetarias. Y hay otro concepto que es una obligación de tipo implícita. Esta puede ser un poco más compleja, o más confusa también, y es que esta hace referencia a aquellas obligaciones que están de manera implícitas o están muy relacionadas con la costumbre mercantil o con la costumbre que se ha hecho año tras año en las diferentes organizaciones. Un ejemplo de esto es aquellas compañías que deciden hacer cierto tipo de beneficios
otorgar cierto tipo de beneficios o prebendas a los empleados cuando cumplen cierto tipo de periodos en las compañías, 5 años, 10 años. Si bien es cierto, no está establecido en el contrato ni ninguna ley de códigos laborales me exige que a los 5 años o a los 10 años la compañía deba de manifestarse con sus empleados cuando cumplan cierto tipo de periodos con un presente como manera de agradecimiento por la entrega de estos años que ha transcurrido. La compañía sí lo ha hecho año tras año y ya es una práctica y ya está de manera implícita y hace parte de una costumbre hacer este tipo de prebendas o de presentes a sus empleados. En ese sentido, significa que hay una obligación de manera implícita, producto de la costumbre, ya sea mercantil o en la sociedad, y que por lo tanto al final del periodo, si tengo cierta cantidad de empleados que cumplen con esta condición, deberíamos de reconocer en los estados financieros esta obligación, que es muy fácil de medir y que ya se acerca en el momento de responder, de pagar con recursos económicos a nuestros empleados por haber cumplido esta condición. Ahora bien, ¿qué es una provisión? Y acá el concepto de provisión parte claro diciendo que es un pasivo. Eso significa que es una obligación presente. Solamente que tiene una condición particular, y es que existe incertidumbre tanto acerca de su cuantía como de su vencimiento. Por otra parte, existe otro concepto que también está contemplado a lo largo de la NIC 37, y es los activos y los pasivos contingentes. Y tanto el uno como el otro tienen una particularidad o una característica en común, y es que son de naturaleza posible. Por lo tanto, la norma establece que estos no se deben reconocer en los estados financieros, pero sí se revelan con unas características que más adelante las vamos a mencionar. Ahora bien, ¿cuáles son esas condiciones que me llevan a que debo registrar dentro de mis estados financieros una provisión? Y la primera es que la entidad tiene una obligación presente, ya sea legal o implícita, como resultado de un suceso pasado. Ya nos quedó claro cuáles son esas obligaciones legales o implícitas. En la práctica, normalmente nos encontramos con que nuestras provisiones que tenemos en los estados financieros están fundamentados o se derivan o son producto de una situación legal, producto de una demanda de un tercero en contra de la compañía, como puede ser de un empleado o de una responsabilidad civil o contractual, entre otras múltiples situaciones que nos podemos encontrar. Acá es importante, a manera de sugerencia, que estas provisiones deben estar debidamente soportadas por un profesional idóneo, es decir, en este caso, un experto en la materia, que podría ser un abogado. Normalmente nos encontramos en la práctica que para poder reconocer en los estados financieros este tipo de provisiones está fundamentado en un concepto de un abogado donde nos dice, uno, cuál es la pretensión que tiene el tercero en contra de la compañía, y segundo, cuál es la probabilidad de desenlace de esa querella en contra de la compañía. Algunas veces encontramos que es medido a través de un porcentaje, o que sencillamente lo catalogan como eventual, remota o posible. Las que dan lugar a contabilizar son aquellas que tienen un porcentaje muy cercano al 100% o superior al 50%, es decir, entre aquella querella, aquella demanda en contra de la compañía, aquella situación jurídica en contra de la compañía que es superior al 50% y cercana al 100%, me lleva muy seguramente a que tenga que reconocer dentro de mis estados financieros esta situación. Segunda condición, es probable que la entidad tenga que desprenderse de recursos que incorporen beneficios económicos para cancelar tal obligación. Como lo decía, esta misma opinión, conceptos de nuestros asesores jurídicos en las diferentes organizaciones deben medir y normalmente pues la persona que emprende una acción jurídica en contra de una organización, esta acción jurídica pues está medida en un valor monetario, es decir, este sería el valor que nos llevaría a reconocer en los estados financieros cuál es esa provisión que muy seguramente la compañía tiene un alto porcentaje de desprenderse de esos recursos económicos para poder responder frente a un tercero. Y finalmente puede hacerse una estimación fiable del importe de la obligación.
como ya lo manifesté, si estamos hablando de una obligación que se deriva de una situación jurídica, los abogados o los expertos en esta materia pueden medir o pueden aterrizar en valores cuáles sería ese impacto financiero en los estados financieros, valor que finalmente es el que debe reconocerse en los estados financieros. Si estas condiciones no se cumplen en su totalidad, no debe reconocerse una provisión en los estados financieros. Ahora bien, ¿cuáles son esas consideraciones en momento o esos parámetros que debemos tener en cuenta en la medición y reconocimiento de las provisiones en los estados financieros? La primera es hacer la mejor estimación posible. El importe reconocido debe ser la mejor estimación. Eso significa que aquí debemos recurrir a ese principio de la prudencia, donde nuestra provisión en los estados financieros no quede ni sobreestimada, de tal forma que termina afectando el estado de resultados de un periodo determinado de nuestras organizaciones, o por el contrario, no estemos reflejando la realidad económica de la compañía, y lo que estamos haciendo es subestimando el impacto que podría tener esta obligación frente a un tercero en nuestros estados financieros. Otra situación que debemos considerar al momento de reconocer una provisión en los estados financieros es el valor presente de nuestra provisión. ¿Qué significa eso? Puede que al día de hoy ya exista esa obligación, ya está medida, catalogada, y ya surgió un hecho en el pasado que me lleva a reconocer una provisión en los estados financieros. Pero esa obligación, el pago o el desprendimiento de mis recursos será hasta dentro de 1, 2 o 3 periodos futuros. Eso significa que a la presentación de mis estados financieros de este periodo, yo debería traer ese valor presente que voy a cancelar a futuro con una tasa de descuento, reflejándolo cuál sería el valor a pesos de hoy. Eso también nos deja de una vez una tarea que tendríamos que hacer periodo tras periodo hasta tanto no se cancele, y es hacer los ajustes pertinentes a este valor en la medida que van transcurriendo o que nos vamos acercando al periodo en la cual tenemos que hacer efectivo el pago de esta obligación. Al final de cada periodo pueden suceder situaciones que son sucesos futuros, de los cuales pueden afectar la cuantía o la condición de la provisión. Esta situación, si se está presentando en algún momento, como todo en lo que corresponde a hechos mercantiles y en las actividades económicas, son muy dinámicas las situaciones, y si hay alguna situación o alguna condición que me cambie el curso o que me disminuya la eventualidad de que sea posible o probable mi provisión, mi obligación frente a un tercero, debo considerar esa situación en los estados financieros, ya sea reversando o aumentando el valor de la provisión en mis estados financieros. Debo considerar todas esas situaciones al final de cada periodo. Se pueden presentar también en la práctica donde yo tenga un codeudor solidario o un corresponsable, por decirlo en otros términos, frente a una provisión o una obligación que tengo frente a un tercero. Es decir, puede que en cabeza de mi organización esté la responsabilidad de cancelar una obligación o una contingencia ante terceros, pero contractualmente también hay una persona, ya sea natural o jurídica, que también tiene la misma responsabilidad solidaria o contractual o legal conmigo frente a este tipo de terceros. En ese sentido, esa persona tiene la responsabilidad de subsidiar en cierta forma la obligación que tengo en primera instancia. De ser así, y si esto es real, evidenciable, debo reflejar tal situación en los estados financieros. Pero la norma en estos casos es muy clara en mencionarme que si tengo esta condición, no debo hacer un neteo en la provisión. Eso significa que no debo ese valor por el cual un tercero me va a ayudar o me va a subsidiar parte de mi contingencia, no debo disminuir la provisión que tengo frente al tercero, sino que lo que debo reconocer es un activo como una cuenta por cobrar. Puede que en mi estado de resultado el efecto sí se vea de manera neteada, pero en el pasivo, en mis obligaciones, debo reflejar el valor bruto como tal de la obligación.
por otra parte, y eso suele darse mucho en la práctica, y es la aplicación o el destino de las provisiones. Como lo veíamos al final de cada periodo, debemos evaluar el curso, el comportamiento de nuestras provisiones. Y si llegamos a determinar que teníamos una provisión de pronto para responder frente a una contingencia de una demanda de un empleado, porque había quedado con alguna insatisfacción en su liquidación en el momento de su retiro, y si surge que esta demanda sale a favor de la compañía y la compañía no tiene ninguna responsabilidad monetaria, ni legal, ni contractual frente al empleado, pero surge otra, de manera paralela, otra responsabilidad o otra contingencia, puede ser de carácter civil o de carácter contractual frente a un tercero ajeno a la compañía. Lo que hacemos es destinar esa misma provisión que ya habíamos constituido en el pasado frente a esa posible desenlace de la demanda del empleado. Lo que hacemos es cambiarle de tercero y destinarla a la nueva demanda que tenemos frente a un tercero diferente al empleado. La norma lo que me dice es: esta práctica no es buena y no se debe hacer. En ese sentido, lo que tendríamos que hacer es reversar la contingencia, reversar la provisión que teníamos frente al empleado y que afortunadamente salió favorable para la compañía, y constituir una nueva provisión frente a un nuevo tercero y frente a un nuevo hecho que surge y que la compañía tendría alguna responsabilidad ante un tercero diferente al empleado. Entonces, la idea es no utilizar esas provisiones que ya habíamos destinado para un tema específico, utilizarlas para otro tipo de situaciones. Aquí quise traer a manera didáctica y pedagógica unas situaciones que se nos pueden presentar en la práctica, como para aterrizar la diferenciación entre lo que podría llegar a ser una situación que nos puede generar una provisión en los estados financieros. Y una de esas es producto de la recesión económica causada por el COVID-19, la entidad espera terminar los siguientes 3 años con pérdidas contables. Y esa situación es muy probable que le esté pasando a muchas compañías. Y aquí la pregunta es: esa situación, que ya es clara, que es previsible, ¿daría lugar a que la compañía tenga que reconocer dentro de sus estados financieros una provisión por esas pérdidas futuras? Y la respuesta en la norma es clara: no, no da lugar a que se tenga que reconocer una provisión por esta situación. Las pérdidas futuras no son pasivo, pero ojo, la norma aquí me hace una advertencia, y es que si es bien cierto, no debo reconocer una contingencia o una provisión por esas pérdidas futuras que voy a tener en los siguientes 2 o 3 años, la norma lo que sí me dice es: evalúe si los activos que usted tiene destinado al desarrollo de sus actividades, como están generando unas pérdidas presentes y muy seguramente futuras, como usted ya lo estableció, eso puede tener implícito una situación de deterioro en sus activos. Y nos remite a la norma 36, a la NIC 36, para que evaluemos si tenemos que reconocer un deterioro en los activos que está utilizando esa compañía. Otra situación es: la compañía planea realizar una reestructuración de sus líneas de servicio. Producto de toda la situación que estamos viviendo, es posible que las compañías emprendan proyectos como optimizar más sus plantas de producción, sus locales, haciendo si antes tenía una expansión a nivel nacional, optimizando aquellos locales donde tienen de pronto una mayor rentabilidad, o haciendo una mejor optimización de sus plantas de producción. O de pronto incurrir en un nuevo línea de negocio, o haciendo una reestructuración con los fines de obtener unos mejores resultados dentro de sus líneas de negocio. Entonces, la pregunta es: si la compañía planea hacer esta situación y va a incurrir en unos gastos, en unas obligaciones frente a terceros de manera importante, amerita o me obliga esta situación a reconocer una provisión en mis estados financieros. Y la norma aquí me dice sí, pero no. ¿Qué significa esto? Significa que solo tendría que reconocer una provisión en la medida que se tenga un plan formal y eso se derive de una obligación formal o implícita con terceros.
Es decir, que ya tenga de manera aterrizada, que tenga de manera que haya comunicado a las personas afectadas que voy a emprender una reestructuración y que eso me deriva unas responsabilidades formales, contractuales, legales o implícitas frente a terceros. A manera de ejemplo, como para aterrizarlo más, voy a hacer la cancelación de uso, voy a suspender el uso de un arrendamiento de un local que tenía con un tercero y debo responder de manera anticipada, como no cumplí pronto el periodo que tenía establecido de manera contractual con este tercero, debo responder por una indemnización por haber terminado de manera anticipada ese contrato. Si ya existe una comunicación frente a ese tercero que va a terminar de manera unilateral ese contrato o cualquier otro tipo de contrato que me derive una responsabilidad legal, debo reconocer en mis estados financieros esa responsabilidad y esa obligación. Si de lo contrario, si solamente es un proyecto o una intención por parte de la organización y no ha habido ninguna comunicación, ni se ha empezado a andar como tal, esta reestructuración no me da lugar por ahora a reconocer ninguna provisión ni ninguna contingencia en mis estados financieros. Una entidad se compromete mediante contrato de ofrecer garantías de sus productos vendidos a sus clientes, ya sea reparando o sustituyendo los productos defectuosos o que se presenten problemas de calidad. Yo creo que es uno de los casos diferentes a los de forma legal, sino más bien comercial, que están obviamente establecidos de manera contractual, pero que no implica una demanda de por medio ni una norma tampoco de por medio, sino es una práctica comercial que en algunos casos está establecido de manera contractual, en otros casos está establecido solamente de manera implícita, es decir, porque así lo ha establecido la costumbre mercantil, donde debo responder frente a mis clientes por problemas de calidad en los productos que yo les venda. En esa situación sí debo responder, debo reconocer en mis estados financieros con una provisión y una obligación frente a terceros, debo medirla y reconocerla en mis estados financieros. Como ese es uno de los un ejemplo que en la práctica puede ser recurrente, quiero traer el siguiente ejemplo en la cual podemos entenderlo un poco mejor. Entonces, una compañía que vende electrodomésticos y ofrece una garantía sin cargo de 1 año por las mercaderías proporcionadas, se presentó la siguiente situación, y es que en el 2020 entregó 100,000 lavadoras. Se espera que en el 2021 el 15% de estas necesiten reparaciones menores con un costo promedio de 50. Y que el 4% requiera reparaciones importantes con un costo promedio de 150. ¿De dónde salen esos valores y esos porcentajes? Y acá esto es algo que solamente lo puede establecer y aterrizar la compañía, producto de su experiencia y de sus estadísticas de años anteriores. De acuerdo a en esta compañía, a manera pedagógica, a manera de ejemplo, la compañía tiene que en sus estadísticas suelen darse en ese tipo de porcentaje y ese tipo de valores en años anteriores. Entonces, ¿qué sucede? Teniendo en cuenta esos valores y estas estadísticas, en consecuencia la compañía debería calcular, establecer una provisión de la siguiente forma, y es las 100,000 lavadoras que vendió durante el año 2020, el 15% de esas lavadoras posiblemente vamos a incurrir en unas garantías, en unas reparaciones de 50 pesos. Eso significa que tendría que incurrir en un costo de 750,000 pesos. Por otra parte, el 4% de esas 100,000 lavadoras me puede llegar a generar, de acuerdo a mis estadísticas de años anteriores, a que tenga que hacer una sustitución o de pronto una reparación con un valor mucho más importante de 150 pesos. Eso significa en valores 600,000 pesos, para un total de 1.350.000 pesos. Este sería el valor exacto que tendría que reflejar en mis estados financieros al final del periodo, es decir, en este caso, en nuestros estados financieros del año 2020, 1.350.000 pesos como una provisión
frente a mis clientes de responder por cierto tipo de garantías que las estadísticas de mi compañía me llevan a que tenga que reconocer ese tipo de situación. Ahora nos encontramos con los activos y pasivos contingentes. Y tienen algo en común tanto los activos y los pasivos contingentes, y es que la entidad no debe reconocer en sus estados financieros. Aquí quiero hacer un paréntesis. Siempre que leemos las normas, nos encontramos con el concepto de reconocer. El reconocimiento de una partida, de un hecho económico en los estados financieros. ¿Qué significa reconocer? Significa contabilizar y presentar en los estados financieros. Entonces, en este orden de ideas, si tenemos un activo o un pasivo contingente, esos no se reconocen, es decir, no se contabilizan ni se reflejan dentro del cuerpo de los estados financieros. Si quisiéramos hacer una categorización entre provisiones y pasivos y activos contingentes, los podríamos categorizar como probables, que son aquellas situaciones que son muy probables, que es como su nombre lo dice, que suceda y que por lo tanto tenemos que reconocerlos en los estados financieros. En este caso, un activo o un pasivo está muy cercano al 50%, pero existe una incertidumbre bastante alta de que esa situación se llegue a materializar. Y existen otras situaciones donde puede haber una demanda en contra de la compañía, la cual sería posiblemente una provisión o un pasivo, o por el contrario, es nuestra compañía quien emprendió una demanda haciendo el reclamo de un derecho frente a un tercero que se puede medir en valores monetarios, pero que es muy remota la posibilidad de que tenga un desenlace positivo en el caso de la demanda que estableció la compañía, o que tenga un desenlace negativo en contra de la compañía si es que es en contra de nuestra organización que se ha emprendido esta acción jurídica. Si es remota, en cualquiera de los dos casos, estamos frente a un pasivo o a un activo contingente. E insisto, ninguno de los dos se refleja, se reconoce en los estados financieros. La norma lo que dice es que en estos casos lo que tenemos que hacer es, en la eventualidad de que sea posible, es decir, de pronto muy cercana al 50%, pero por debajo de esta, es que los revelemos dentro de las notas, es decir, hagamos una revelación. Y en cuanto a los pasivos, ¿qué tipo de revelación tenemos que hacer? La entidad debe informar en los estados financieros una estimación de cuáles serían los efectos en los estados financieros, indicando las incertidumbres relacionadas con el importe o el calendario de la salida de los recursos asociados a este pasivo contingente. Y manifestar si existe la posibilidad de tener eventuales reembolsos de terceros. Era lo que hablábamos anteriormente, en caso de que exista un corresponsable conmigo frente a un tercero en el evento que tenga una acción jurídica en contra de mi organización. Por otra parte, y de manera paralela, los activos contingentes dicen que normalmente surgen de sucesos inesperados o no planificados, los cuales podrían significar una entrada de recursos. Pero la norma aquí es muy clara en decirme, no los debe reconocer, es decir, no lo contabilice como un activo, porque esto implicaría reconocer un ingreso también en los estados financieros. Y pues tendría unos efectos que podrían ser inciertos, engañando posiblemente a terceros, reflejando un ingreso y mostrando una rentabilidad alta que aún es incierta al cierre de nuestros estados financieros, y podría llegar también a tener efectos fiscales. La entidad debe informar en sus notas, en sus revelaciones, una estimación de los efectos que tendría este activo posible en caso que se llegue a materializar y que sea favorable para la compañía, cuáles serían los efectos financieros en nuestra organización. Otra figura con la cual nos podemos encontrar en la práctica es un contratos de carácter onerosos. ¿Y qué es un contrato de carácter oneroso? La norma lo define de la siguiente forma, y es aquel contrato en el que los costos inevitables de cumplir con las obligaciones estipuladas exceden los beneficios económicos que se espera recibir en virtud del mismo. Y esta situación se puede presentar
mucho más en esta situación económica que estamos viviendo, donde las expectativas económicas para muchas organizaciones se ha visto reducida o no son las que de pronto se contemplaban al inicio del periodo. ¿Y eso qué significa? Significa que yo tengo un contrato para desarrollar en la cual al inicio del periodo yo preveía tener unas rentabilidades, unos beneficios económicos netos para mi organización. Pero resulta que debido a la situación económica que estamos viviendo, o puede ser que haya sido producto de una mala negociación, que eso sucede también en la práctica, los costos en los que yo voy a incurrir en la ejecución de este contrato sean mucho mayores a los beneficios económicos que me proporciona o que voy a obtener de dicho contrato. Es decir, estoy en el punto cero y ya sé que voy a pérdida con este tipo de contratos. Para ese tipo de contratos, la norma se ocupa de darme unos lineamientos de cómo debo reflejar y cómo debo medir esos estados financieros. Y es que debo hacer una provisión en mis estados financieros por esas obligaciones que se derivan de dicho contrato. Lo dices de la siguiente forma, para leerlo de un poco manera más al pie de la letra, dice: si la entidad tiene un contrato oneroso, las obligaciones presentes que se deriven del mismo deben ser reconocidas como provisiones. Ahora, en esta segunda oportunidad, la norma vuelve y me remite y me hace una advertencia de que esos activos que yo tengo asociados a este proyecto que me van a generar pérdidas, en el que ya desde el punto cero, es decir, antes de ejecutar el contrato, yo ya sé que voy a pérdida con la ejecución de este contrato, la norma me hace una advertencia. Ojo, independientemente de que tenga que reconocer una provisión en sus estados financieros, producto de que va a obtener unas pérdidas por este contrato, evalúe si existe un deterioro a la luz de la norma 30, de la NIC 36, si existe un deterioro a los activos que están asociados a este contrato, para que también de manera paralela reconozca dentro de sus estados financieros ese deterioro que se va a dar a los activos asociados a este contrato. Y eso tiene una razón de ser, porque existen en la práctica que yo destino cierto tipo de activos de manera exclusiva y específica, activos para el desarrollo de un contrato, que difícilmente los voy a utilizar para otro proyecto, o que otro competidor no va a tener el mismo uso al cual yo le daría. Eso significa que si por más que quiera liquidarlos, salir a venderlos en el mercado, primero que todo, no voy a recuperar el valor de los activos, y segundo, esos activos no me van a producir los beneficios futuros que yo espero. Entonces la norma lo que me hace es una advertencia que posiblemente también estoy inmerso en que tenga que reconocer un deterioro por los activos asociados a este contrato. Entonces, aquí la recomendación es que antes de que llegue el final o el último día de hacer esos ajustes pertinentes en nuestros estados financieros, es irlos haciendo de manera anticipada con el fin de hacer la mejor medición y la mejor proyección de cuál sería el impacto de estas situaciones en nuestros estados financieros, ya que como lo vemos, realmente el impacto en este caso, salvo que sea un activo contingente que ya sea un hecho real, el impacto normalmente suele ser negativo en nuestros estados financieros. O podría llegar a ser un poco positivo en la medida que ya hayamos reconocido de manera anticipada estas provisiones y porque alguna situación, condición actual, cambie el curso de la obligación o de la responsabilidad que tengamos frente a terceros, bien sea disminuyendo el valor de la obligación o bien sea disminuyendo la eventualidad o el desenlace negativo de esta contingencia en nuestros estados financieros. Con esto culminamos el día de hoy nuestra webinar y los invitamos a que las preguntas que hayan surgido de este webinar sean enviados al correo que estamos viendo aquí en pantalla, y con el fin de garantizar el envío de las memorias de este webinar, los invitamos a que den respuesta a nuestra encuesta virtual tomando el código que también vemos aquí en pantalla. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y nos vemos en otra oportunidad con el fin de tratar otros temas de vital importancia para sus organizaciones.